Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Independiente del horario en que nos estén viendo, estamos en la plataforma de los paréntesis organizados, una plataforma cultural chilena dedicada a la difusión artística, al pensamiento crítico y la creación interdisciplinaria, a través de encuentros, talleres, entrevistas y actividades colaborativas. Este espacio reúne artistas, escritores, músicos, gestores culturales, educadores, promoviendo el diálogo entre distintas expresiones culturales y la construcción de comunidad desde el arte y la reflexión. Visite nuestro sitio web www.entreparéntesis.chile.com. Y hoy día en la entrevista tenemos un gran amigo que llamó mucho la atención de nuestro grupo de asesores de la Universidad de Chile de Estudiantes. Tenemos un grupo que nos asesora para que tú veas. Leo Lobos, bienvenido Leito, ¿cómo estás? Muy bien, Neda. ¿Y tú? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, la primera parte de esta entrevista es un ping-pong, Leito, donde yo te hago una pregunta y tú me respondes rápidamente. Dale, aquí estamos. Nombre completo, Leonardo Andrés Lobos Lagos. signo del zodiaco, Géminis. madrugar o trasnochar, Madrugar. papel o pantalla, Pantalla. libro nuevo o libro antiguo. Libro nuevo. Si tu vida fuera una pintura famosa, ¿cuál sería? Buena pregunta. La génesis de Roberto Mata. Una situación muy vergonzosa. Muy vergonzosa. Siempre he sido tímido, aunque una gente no me lo cree, pero siempre he sido tímido. Entonces todo el tiempo estoy venciendo la timidez. Todo es vergonzoso para mí. ¿Qué es lo que te hace más reír? En estos momentos mi esposa, pues, la Evelyn, hoy sale con cada chiste, cada cuestión. Es más creativa y mentira. Me mato la risa. Literalmente me hago de la risa. ¿Pincel o lápiz? Buena pregunta. Lápiz. Lápiz. Una palabra que defina tu obra. Multidisciplinaria. ¿Mar o cordillera? Cordillera. ¿Té o café? P. ¿Ciudad o campo? Ciudad. ¿Color o blanco y negro? Color. ¿Caos o disciplina? Disciplina. Una ciudad para perderse. Nueva York. Ya leíto. En esta parte de la entrevista yo te voy a leer un texto. Tú me dices si lo reconoces y vamos a hablar acerca de eso. Dale. Es una estrofa de un texto. Dice, no pierdas el día, no fuerces tus horas, limpia tu sombra, riega las flores. Presiente a los árboles y sus raíces buscar el agua. Corre, ve y dile a los demás. ¿Reconoces este Corre. texto? Sí, ese es un texto que escrito hace ya rato, de los años, principios de los años 2000, yo creo. Y está influenciado por Vicente Huidobro, sin lugar a duda, Neda querida. Creo que Vicente Huidobro para mí es uno de los poetas chilenos más interesantes y al cual siempre estoy recurriendo, digamos, en mis lecturas, en mis estudios. Vicente Huidobro es un personaje que me atrae mucho y evidentemente hay mucho de eso ahí. Es decir, decía Huidobro por ahí, no me acuerdo textualmente, pero había una frase que me parece muy simpática y que dialoga perfectamente con esos versos. Él decía, lo demás son sombras de árboles ajenos. Yo te decía, qué frase más bonita. Lo demás es sombra de árboles ajenos. Entonces, ahí me vino esa idea del plantar, del producir, ¿no? Que también es evidentemente una alegoría, una metáfora de la creación artística, literaria, en el sentido que uno va construyendo o planta una semilla y esa semilla se va convirtiendo en un árbol que finalmente se transforma en un libro, no sé, esa es como la imagen, digamos. Y sí, me gusta mucho ese texto, porque tiene un ritmo además así como sincopado, Es como vinculado. canción.
Me gusta mucho Sí, en la... cierta forma, sí, es como una canción. Te voy a leer otro texto, a ver, porque son textos antiguos. Precisamente yo busco textos antiguos para ver, porque el otro día le leí un poema a Cristina y Cristina no sabía de quién era y era de ella. Y pasa mucho que no se acuerdan de sus propios textos. Nosotros estamos en una edad, pues, Nea querida, que ya se nos empiezan a olvidar las cosas, si eso es cierto, digamos, no es No es, extraño. no es extraño. Fíjate que yo Los siempre tengo, árboles serán barcos, casas navegantes, papeles que llevarán letra muerta impresa. Sobre sí océanos, nubes poderosas, lluvias eléctricas, tierra, árboles serán. Este claro, texto es muy antiguo, Leo. es muy antiguo, debe ser de los 90, no sé, debe tener 30 98 y fue escrito en Castro, Isla de Chiloé. y lo es, claro. Me invitaron, Neda, a dar unas charlas a los estudiantes del liceo de Castro. Entonces, aproveché esa charla y se organizaron unas lecturas poéticas también con poetas de Chiloé. Fue un encuentro muy bonito. En las fechas que está ese poema escrito. Entonces, para mí fue muy interesante vincularme más conscientemente al fenómeno cultural de lo que es Chiloé. Pues Chiloé es una cosa realmente muy profunda, misteriosa, llena de mitos, de leyendas, hay toda una serie de cosas y los chilotes son gente muy especial, pues muy buenos para conversar, muy llenos de historias, todos te cuentan algo, digamos, ¿ah? Y, y de esa época ese texto, es un texto, oye, yo estaba dando la charla, así literalmente, en el liceo, cuarto medio, estudiantes del liceo, cuarto medio, y estoy dando la charla, una sala muy bonita, de vidrio cristal casi dos de sus muros, digamos, puro cristal, entonces se veía al exterior, y se pone a llover, Neda, de una forma que yo no había visto llover nunca en mi vida. Entonces me quedé, ahí se paró la clase, porque el profesor estaba hipnotizado con la lluvia, yo estaba ahí pegado mirando la lluvia. Y eso, el agua, el mar, la madera, el barco, esta cosa de isleña, que evidentemente necesita un barco para ir y venir, digamos. Entonces, me gustó mucho como recurso literario y me salió además ese poema de repente, porque esa es la otra cosa, ¿ah? Yo creo que a veces uno se sienta, como que te sienta a escribir y como que no fluye, ¿me entiendes? Que hay algo que no pasa, pero otras veces te sientes y el poema como que sale casi completo. Yo soy mucho de revisar y corregir, ¿no? Ese texto probablemente lo va a haber corregido no sé cuántas veces antes de publicarlo así como tú lo leíste, digamos. Pero esencialmente son textos que nacen también de una experiencia de viaje, de vida, y eso, como decía por ahí también alguien, ¿no? Lo importante es la vida que va acumulando el poeta para los poemas que escribe, ¿me entiendes? Es como tener, a no ser que sea Rimbaud, un genio de la literatura, y a los 14 escribas tu obra, pero eso no ocurre habitualmente, es decir, la gente empieza a escribir más adelantito, digamos. Entonces, uno son las experiencias de la vida y las lecturas, por cierto, que uno hace. Ya, Leo, mira, vamos a pasar a la parte de preguntas, pero me gustaría que fueras preparando algunos textos para ir interactuando con algunas lecturas tuyas de algunos poemas. Voy a buscar un Ya, librito. tengo un grupo, ya. Mientras tanto les cuento, tenemos un grupo de amigos de estudiantes de segundo año de literatura de la Universidad de Chile, que tuvimos una reunión el jueves pasado precisamente pensando en las entrevistas que hacemos. A ellos les ha gustado mucho participar y con ellos realizamos algunas preguntas y algunas preguntas que hacen ellos nos están viendo a través de Instagram. Maravilloso. Y Patricio Neiro pregunta, que me pidió que hiciera esta pregunta. A lo largo de tu trayectoria has dialogado con la pintura, la poesía y la traducción. ¿En qué momento comprendiste que todas estas disciplinas eran en realidad una sola voz? Mm, bonita pregunta. Ahora yo esencialmente me considero un poeta, quería Aneda, es decir, yo esencialmente me considero un poeta, que se permite expresarse de diversas formas creativas, entre eso la pintura, por cierto, que además es un oficio, digamos, que yo he abrazado desde siempre, es decir, yo desde siempre he pintado y dibujado desde niño y nunca dejé de hacerlo.
acabo de cumplir 60 años, pues, nea. Entonces ya no es algo que como que se iba a dar en mí, no, se dio en mí definitivamente siempre. Lo que pasa es que yo nunca vi el arte, el arte visual, como se llama también hoy día contemporáneamente, al pintor, al artista plástico, digamos. Yo nunca lo vi en mi escenario así de posibles cosas de desarrollo. Se dio de una manera tan interesante, tan orgánico, que, que me ha ayudado mucho también en la formación, digamos, personal, porque los pintores tienen unos temperamentos muy interesantes y cada vez que uno se va metiendo en la pintura, lo mismo que en la literatura, siempre vas conociendo un nuevo autor, un nuevo creador, entonces se te van abriendo mundos distintos, va abriendo posibilidades distintas de ver también el hecho creativo, en este caso la pintura, ponte tú, la traducción a mí me fascina en el sentido de que yo descubrí que cuando uno hace traducción, la traducción es tu propiedad intelectual, es decir, yo traduzco, claro, a Hilda Hills, pero los poemas traducidos de Hilda Hills al castellano son de mi propiedad intelectual, entonces también me genera una suerte de un prestigio, por decirlo así, literario y creativo que sobrepasa un poco tus fronteras personales. Yo soy traductor de Fernando Pessoa, pero las traducciones de Fernando Pessoa son finalmente mi propiedad y eso me enorgullece, digamos, y creo que es fascinante de la traducción. Y eso vinculado con la poesía, esencialmente yo te digo, me siento un poeta porque he escrito poesía también, tan naturalmente como la pintura o el dibujo. Yo siempre he escrito poesía, desde niño escribía poemas. Evidentemente uno va adquiriendo experiencia, vida y calidad y lecturas, porque yo creo que el oficio de la escritura, el oficio de la poesía se aprende leyendo. No hay otra forma. Es decir, el tipo que dice, no, yo no quiero leer porque no quiero contaminar mi propia voz y no sé qué, no, pamplina. Es decir, si tú No, no lees, no vas a poder escribir bien, así de simple. Entonces, eso es una triste realidad a veces. A veces hay gente que escribe, pero que, no, que le falta precisamente leer. Sandra Navarrete, que es otra de estas jóvenes, te hace esta pregunta. Ella le gusta pintar, para que lo tengas como por qué lado se fue ella. El arte contemporáneo suele enfrentarse al mercado y a la necesidad de producir constantemente. ¿Cómo proteges tu libertad creativa frente a esas exigencias? claro, mira, a mí me parece súper interesante porque yo también, en cierta forma, mi arte tiene un lugar en el mundo, ¿me entiendes? Hay gente que le gusta mi arte. Hay gente que me colecciona Nebraska, entonces yo encuentro eso súper bonito, me emociona profundamente, es como que alguien te siga desde un espíritu finalmente, a propósito de una obra de arte que puede estar en su casa, que puede estar en su oficina, que puede estar en un espacio público como una biblioteca, que puede estar eh, no sé, en una oficina. A mí me parece eso de partida fascinante, fascinante del arte y algo que uno no busca, digamos. Yo creo que el pintor que va detrás de ese lugar, de esa cosa comercial, para vivir, para subsistir, no sé qué, yo creo que está condenado a que le pasen cosas como esa, es decir, que el mercado rechace o que realmente no funcione lo que él está queriendo hacer, ¿me entendí? Además, yo no hago cosas, por ejemplo, que dicen, ah, tenés que pintar un paisaje, porque el paisaje, compadre, es lo que se compra para el living. Y si no, jamás vaya a vender ninguno de tus cuadros. O tenés que usar estos colores porque esos son los colores que combinan con los sofás, con los muebles de la casa. Entonces nadie va a comprar tus cuadros. Bueno, nadie comprará mis cuadros, decía yo, pero finalmente había gente que le interesaba y que sí se compraban finalmente. Entonces, eso es lo que yo creo, que uno no hace arte en función tampoco mucho de las exigencias de los demás, ni del mercado, ni de nada. Yo el cuadro lo hago porque yo quiero hacerlo y si ese día quiero usar una paleta de color de tal determinación porque a mí se me ocurrió, yo creo que es fantástico y si sale bien o queda más o menos bonito, porque ese también es el criterio estético, te fijas, y a mí me tiene que gustar. Si a mí me gusta, yo digo, ah, le puede gustar a otro más, pero si no, sigo trabajando hasta que veo que en el cuadro algo se da, ¿me entendís? El cuadro como que cuaja, dice, ah, aquí ya está, pa, esto es. Y si además a alguien le gusta, chuta, súper, súper. Yo siempre cuento esta anécdota, porque Francia no, cuando yo estaba becado en Francia, el gran mecena, y después yo me descubrí que era el gran coleccionista de arte surrealista del mundo, ni siquiera de Europa, nea querida, del mundo, era
el mayor coleccionista de arte surrealista, me mira mis dibujos y les gustaron, pues me dice, ¿y estos cuánto valen? Chuta, yo dije, pero ¿cuánto valen? Nunca me había ni siquiera puesto a pensar que eso podría valer algo, ¿entendí? Entonces me dijo, no, si el mercado funciona así, y me contó la historia del mercado del arte súper corta y me dejó así, me cambió la cabeza, por cierto, y él me dijo, no, tú tienes talento para pintar y pinta, pinta. Y que te importe nada lo que pinten los demás. Y yo creo que el criterio principal es tuyo, que mientras a ti te guste y no te dé vergüenza el cuadro, perfecto, pues si te da vergüenza no, tenéis que seguir trabajando hasta que el cuadro cuaje, el cuadro quede perfecto, según tú. El cuadro tome su postura. Ya. Héctor Muñoz Exacto, el pregunta, cuadro. ya. Héctor Muñoz pregunta, has presentado tu trabajo en distintos países. ¿Qué has descubierto sobre la identidad chilena al mirarla desde otras culturas? Buena pregunta, buena pregunta. Mira, una de las cosas que a mí siempre me ha pasado en mis viajes, me doy cuenta que Chile está más lejos de todos lados. Oye, que estamos lejos. Estamos al último lugar, nea, del mundo. Y vaya ahí o no vaya ahí. De ahí no hay nada más. Entonces, la gente viene aquí, pero estamos al final del mundo. Entonces, ir a cualquier parte es súper lejos, po. Es súper lejos. Yo en Nueva York, por ejemplo, por dar un ejemplo, me sentí un provinciano, es decir, el guasito que llega a la ciudad. Yo he andado por Nueva York, por Times Square, con todas estas luces, esto, esta iluminación, esto de Broadway, del cine, el comercio gringo ahí en su máximo esplendor, y en la meca de la iconografía, además de todo el cine que uno había visto como joven, como cabro, como es decir, ya, las películas de Nueva York, las películas de policías de Nueva York, es decir, uno ya tenía en su imaginario esa ciudad. Entonces, estar ahí y tomar conciencia por la lejanía, digo yo, que uno era un provinciano del fin del mundo, un provinciano del fin del mundo, en Nueva York. En París me pasó que me aterré, nena querida, porque salí al aeropuerto, a París, digamos mismo, y había tanta gente, distintas razas, lugares del mundo que yo jamás había visto, ni sabía que existían, y me sentí súper solo, y por primera vez dije, chuta, realmente nosotros los chilenos somos una parte de una gran tribu de que es la humanidad finalmente. Entonces también fue un shock así muy interesante. Y yo estaba en esa reflexión de la soledad del uno frente al entorno diverso y aparece el encargado de Camás que me iba a buscar al aeropuerto y me saluda, entre medio de este mundo me encontró, me identificó, me dijo, ahí estaba. No, me dijo, clarito, yo miré y vi a dónde estaba, ya sabía que eras tú. Es decir, entonces, esa cosa yo creo que es súper interesante también en el viajar, cuando uno se pega, y el extrañamiento, porque es interesante, la pena de extrañamiento, digamos. Uno finalmente es su propia patria. A veces cuando me decían, ¿qué es la patria, Leo? La patria, pucha, parece que es uno mismo y uno la lleva a todos lados finalmente. La patria es tu idioma, son tus lecturas, tus autores, tu arte, no sé, eso es tu patria y va para todas partes contigo. Entonces, eso también es interesante. Y lo otro que siempre me ha gustado, esta cosa del interés que hay, que despierta Chile, neda, en el mundo, ¿ah? Qué loco, porque los franceses súper interesados. Yo iba, me invitaban a una cena, unos franceses pitucos, así súper pirulos de la alta sociedad francesa y gente muy interesante, muy culta, y queriendo saber, oye, pero en Chile, en Chile, ¿qué es esto? Oye, eso siempre también me sorprendió y me agradó. Bueno, yo me gané esa beca, tú sabes, la beca de la Nación Unida, que me permitía hacer una residencia en un lugar muy bonito en la campiña francesa. Entonces, ahí me tocó conocer gente muy interesante que me abrió esa perspectiva. Y a propósito de la pregunta que hace el amigo, claro, uno finalmente permite darse cuenta que Chile está muy lejos de todo, muy lejos de todo. Sí, eso es verdad, estamos como a la punta del mundo. Ya, y con esto vamos a terminar este ciclo y esta es la última pregunta de Nayaret, dice, vivimos en una época marcada por la inteligencia artificial y la inmediatez digital. ¿Qué desafíos y oportunidades ves para los artistas de las nuevas generaciones? Yo soy súper optimista en realidad. Y además trato de no ser una persona
sea muy rigurosa al momento de tomar decisiones, por ejemplo. Me gusta mucho la inteligencia artificial, lo conversamos harto con Evelyn, ella me habla también de su experiencia, porque uno a veces usa la inteligencia artificial para confrontar ciertas ideas para probar si funcionan, ¿me entiendes? Y el resultado no es lo que uno busca, es decir, es una respuesta, pero no es lo que uno busca creativamente, porque creativamente, en mi caso, por lo menos la poesía para mí es una emoción, es un pensamiento, es una reflexión que se produce en cierto momento de la vida, pero la inteligencia artificial me puede ayudar, por ejemplo, a escenificar muchos escenarios donde este poema podría funcionar, ¿me entiendes? Entonces hay como aprovechar la herramienta, en el fondo. ¿Por qué clavar el clavo a combo si tengo un martillo? No sé, algo así. Sí, en realidad depende de cómo se utilice y también entender que hay una perspectiva también con las nuevas generaciones que al tener más información, la calidad del trabajo puede mejorar. Ya, Leito, compártenos unos poemitas, po. Encantado. Voy a leer los poemas menos leídos de la Casa Bailarina, que hay poemas que son bien cortitos, digamos, son como epigramas, pero a mí me gustan porque me hacen reflexionar sobre además el tiempo que lo escribí y cuál fue el sentido. Bueno, este libro, La Casa Bailarina y otros poemas, fue publicado por Mago Editores en plena pandemia, el 2020. Y fue probablemente uno de los primeros libros en Chile que se presentó de manera virtual a través de una plataforma como esta en la que estamos conversando nosotros. Entonces, para mí fue muy loco porque además yo había inaugurado la primera exposición de arte visual a través de las redes también con una exposición que hicieron mis amigos del Centro Cultural de la Biblioteca de Barranquilla, en Colombia. Entonces, ahí se generó también la primera exposición. Entonces, estos poemas son como de ese tiempo. Dice, en la poesía, cambiar paisajes por direcciones del viento. Aquí no se trata de eso. Leer es en un diario actual, grandes titulares en la pantalla del teléfono inteligente. La vejez es privilegio de las piedras. Y aquí no se trata de eso. Despedida. Ella sube al microbús, él se queda en la calle mirándola. Dos manos moviéndose en el aire de la tarde. Mujeres vestidas con la lluvia. Hombres vestidos con garúa persistente. La vida tiene tan pocos días llenos de humedad y tan delicados. Si no puedo, La vida. si no puedo cambiar el mundo, tampoco permitiré que el mundo me cambie a mí. La calle. Un pie se apoya en el suelo, el otro baila en el aire. Un gesto silencioso que alguien espía desde la ventana. A partir de la bomba de Hiroshima, el tiempo iba a tener un carácter radiactivo, irregular, perdiendo partículas, desintegrándose y por eso mismo amenazándolo todo. Los ríos que se desbordan. Nada vuelve, hay remedio, el río para siempre en las raíces de los árboles. La casa bailarina, los poemas epigramáticos más cortitos. Yo tengo ese libro, a mí me encantó ese libro, es muy bueno ese libro. Y me gustaba precisamente porque eran poemas como cortitos y al hueso, y muy analíticos, muy surrealistas de repente. A mí me gusta tomar los libros y hacerle así, y en esa hoja leo el El que poema, salga, claro. el que salga, así como salga. Oye, Claro, aquí, Leo, por ejemplo, en este libro hay un poema dedicado a Kate Moon, el famoso baterista del grupo The Who, que es una banda inglesa así topísima de los años 60, 70. Y murió, loco, Kate Moon murió en la misma habitación, es decir, el mismo departamento, la misma habitación que había muerto un artista famoso también de un grupo que se llama Mamas and the Papas, en la misma cama, digamos, por decirlo así. Y loco, y Kate Moon era un baterista así, pero extraordinario.
Y yo le escribí este poema, Portal, se dice. Cuando su esposa entró en su habitación, supo al instante que Kate Moon no estaba ahí. Su cuerpo tendido en la cama ya no lo contenía. La madrugada anterior, Kate Moon era un espectáculo. Hoy sobrevolaba la ciudad de Londres. Me encanta ese poema, a Kate Moon. Me gusta ese poema también. Me lo imagino así como un vampiro que sale de su cuerpo. Eh, Querido Leo, ¿qué esperas tú que se diga de tu obra cuando la vean en 100 años más? Cuando alguien tome el libro La Casa Bailarina en 100 años más, ¿qué esperas tú llegar en Oh, 100 años más que se diga de ti? Tu mm. legado, ¿cómo sería? Mira, lo he pensado mucho en relación a varias figuras. Por ejemplo, Romeo Murga. Romeo Murga murió en 1919, imagínate. No, 22, disculpa. 1922. Muy joven, menos de 20 años, 19 años. Y, y han pasado más de 100 años ya de su muerte y aún lo recordamos. Fíjate, y hablamos de él y de sus poemas y su amistad con Neruda y la historia. Yo creo que eso es lo que me parecería bonito, es decir, formar parte de una historia, hacer la historia. ¿Te acuerdas? Esta historia tiene que ver con lo que somos, digamos, finalmente. El otro día presentamos un libro maravilloso del arqueólogo Rubén Ester, y Rubén Ester descubrió finalmente que en Santiago había una ciudad inca, así, realmente instalada, era la ciudad más austral del imperio del Tahuantinsuyo, del imperio inca, y esa historia oficial de que cuando llegaron los españoles aquí no había nada prácticamente se desmorona, digamos, aquí había una ciudad, 400 canales tenían los incas, habían hecho en este valle de Mapocho, digamos, Maipo, Mapocho, 400 canales, imagínate, que irrigaban una zona donde ellos producían en chacras alimentos para todo el imperio, entonces esas cosas yo creo que son interesantes, como Rubén Ester descubre esta historia que finalmente son nuestros ancestros del mundo andino, Neda. Es decir, el mundo Exactamente. andino, A somos, propósito de somos este tan tema, vinculados al mundo mapuche, pero al mismo tiempo también al mundo inca, que eso es lo fascinante. exactamente. Exactamente. A propósito de esto, actualmente tú trabajas en la fundación y formas parte de esto. ¿Cómo nace este vínculo en la Fundación Recabarren? ¿Cómo llegas tú a la fundación, profesor José Recabarren? Porque Bueno, ya yo, estás arraigado ahí, ya eres parte claro, de la, era de la, de director la de la familia Recabarren. Sí, yo era director de la biblioteca pública de San Bernardo y evidentemente yo me empecé a relacionar con todos los actores culturales de la comuna, digamos, y entre eso la Fundación Recabarren destacaba por la labor que hacía Evelyn como directora ejecutiva que ponía una serie de experiencias, hacía una serie de experiencias culturales, educativas en los liceos, en muchos liceos, no solo de San Bernardo, sino de toda la provincia del Maipo. Paine, Buin, Caleretango. Entonces era un trabajo fascinante. Entonces yo quería darle full a una biblioteca, era director de la biblioteca. Entonces empezamos a establecer vinculaciones que nos llevaron a hacer unos trabajos maravillosos. Maravilloso. Y cuando yo quedo cuando se acaba el proyecto ahí en la biblioteca de San Bernardo, entro y Evelyn Recabarren me invita a trabajar a la fundación como gestor cultural y me daba ahí un pase también maravilloso para conocer todo lo que el patrimonio de José Recabarren. Es lo mismo de lo que hablamos. Si José Recabarren nació en 1898 y falleció en 1980, imagínate, de los 80 hasta acá, y todavía seguimos hablando de José y viendo su obra. Hoy día salen libros sobre la obra de José, hemos tenido la suerte también de trabajar en proyectos editoriales como La búsqueda de la felicidad, que es un libro que yo edité, que tiene que ver con eso, digamos. Cómo José y su patrimonio impacta en la comunidad intelectual chilena. Yo Es creo que súper interesante porque lo que ustedes hacen con la fundación es un trabajo muy importante, muy comunitario también. Porque también han hecho exposiciones de arte en la cafetería Mall, tienen la ciudad de los pájaros también. Entonces, han realizado una cantidad de los yo creo homenajes que que ahí hicieron literarios.
Sí, es que yo creo que la fundación es una institución viva que además se está nutriendo mucho de los postulados, evidentemente, de todos estos profesores, porque está José Regabarren, pero también está Laudelina Araneda, está Bernardo Regabarren, pero también está Elena Oroz, que son unos educadores, más encima, en estos casos, abuelos y padres, en el caso de Evelyn y Robinson, que son los actuales líderes o directores de la fundación, Robinson como presidente del directorio y Evelyn como directora ejecutiva. Entonces, yo creo que hay una cosa muy especial que vinculó mucho conmigo. Yo me sentí como muy en mi tribu por primera vez en Chile, Nea querida. Entonces, mi entrada ahí ha sido tan natural que, y además muy amorosa, por cierto, porque nos enamoramos con Evelyn y finalmente nos casamos. Entonces, hay una vinculación nuestra que es muy profunda, que va más allá del profesor Regabarren y todo eso, sino que también tiene que ver con nosotros, con las personas, digamos. Y eso yo me siento muy agradecido, porque yo realmente me siento como en mi tribu. Por primera vez en mi vida en Chile logré identificarme muy bien con un mundo, digamos, cultural, musical, tú sabes que Exacto, el sí, piano sí me acuerdo de es las parte de tocatas los repertorios. en la viña, ¿te acuerdas? Cuando vino el primo de Evelyn y tocó el Claudio Recabarren en la viña, cuando pusieron el piano en la Exacto. viña. Hay un mundo ahí que es muy interesante y que yo me siento también muy honrado y feliz y maravillado de tener la posibilidad y la experiencia de poder también comunicar todo esto al mundo, porque mi labor en la fundación también es esa, es establecer lazos, vínculos, generar también ciertas narrativas que tienen que ver con la construcción de la historia cultural y la manera en que tú la presentas al mundo. Y eso me hace feliz. Oye, Leito, ¿y podéis leernos algo, compartirnos algo más? ¿Sí? Voy a buscar agüita que estoy medio seco. Espérame. Bueno, mientras esperamos que Leo se hidrate, quiero contarles que, entre paréntesis, Chile tiene una revista que sale mensualmente, ya vamos en el número 139, y este jueves, en el Refugio López Velarde, en la Sociedad de Escritores de Chile, Almirante Simpson 7, vamos a estar presentando la revista de junio. Así que para los que quieran asistir, vamos a tener un vinito y un picadillo ahí con la Antonia, la santa patrona. Ya, Leito. Dale, este poema tiene un epígrafe de la poeta Wisława Szymborska. Prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos. Instrucciones para viajar al espacio. Si no se calculan los riesgos, se corre el peligro de abandonar el carro de la causalidad. Ese extraordinario vehículo acelerador de la conciencia, el pálido silbato de un tren perdido. No abandones la nave. No abandones la nave. No abandones la nave sin tu traje espacial. Nadie sabe en qué estación del multiverso proa al aire se detendrá. Recordarás apenas tu propia situación en el mundo. Mantén el equilibrio entre el espacio y el cuerpo hasta encender pausadamente. Los recuerdos vendrán a alas desplegadas. Me encanta esa parte como tan de Huidobro que de repente tienes de las alas desplegadas, Eso de es que estoy viendo. absolutamente Vicente Huidobro, exactamente. Sí, Hay un cuadro en una tradición poética chilena que me fascina, digamos. No, te digo que no leo a Enrique Lin, que también me gusta mucho, a Jorge Telier, por cierto, gran maestro, pero también están las lecturas de Nicanor Parra, están las interacciones con estos personajes también que me ha tocado experimentar, que han ido moldeando un poco la poesía también de uno, ¿ah? Pero siempre hay vasos comunicantes y fuentes en las que uno va siempre a beber, digamos, a Neruda, evidentemente, la Gabriela Mistral, para qué decir, hay
autores y poemas a los que uno siempre vuelve, digamos, y lo está releyendo constantemente. Oye, Leito, y Y Guido es uno de esos. cuéntanos qué proyecto se viene, qué se viene tanto en la fundación como en lo personal. Escucha, 2026, hay un 2027. proyecto muy bonito, está liderando un proyecto de educación para estudiantes de cuarto medio, con la posibilidad de formarlos para la vida con los principios del profesor Recabarren, que es un experimento, laboratorio educativo muy vanguardista que yo creo que ya está dando que hablar y va a seguir dando que hablar mucho. Y encuentro que ese proyecto de la fundación es muy interesante porque además es vivo, con estudiantes de cuarto medio, última generación del colegio Nuestra Señora de las Nieves. Entonces, muy bonito el proyecto y muy inspirador tanto para los jóvenes como para nosotros, digamos, las personas, los profesores que estamos participando en esa iniciativa. Y en lo personal, viene este libro, que es la selección de mis ensayos, querida Neda, que son, por lo menos van a ser 35, yo ya estoy calculando como 35 ensayos, en un libro que reúne todo mi escrito fundamentalmente en la revista Off the Record, en Entre Paréntesis Chile, en la revista Archipiélago de la UNAM de México, una revista española. Son artículos que yo he venido escribiendo desde hace ya muchos años. Es decir, el otro día nomás sacaba cuentas que yo soy corresponsal de la revista Archipiélago en Chile desde hace 30 años, imagínate, 30 años escribiendo en esa revista. Entonces, ahora se van a seleccionar algunos de esos ensayos publicados, que yo lo he ido republicando en la revista Off the Record y en Entre Paréntesis Chile, que son como las revistas chilenas en las cuales yo mensualmente colaboro con algún escrito, en el que siempre estoy ahí disciplinadamente entregando mi aporte. Entonces se va juntando ese material que después finalmente se dispersa, vos querida Neda. Entonces, ¿qué hago con este libro? Reúno todos esos textos en un solo libro. Y además, bajo la dirección artística de Evelyn Regabarren, que me dijo, no, pues también tienes que poner arte actual. Entonces, no solo van a llevar textos, sino que además va a ser como una suerte de catálogo de mi última producción histórica, digamos. Entonces, se va a hacer un libro muy bonito, va a ser un libro objeto en el que estoy muy ilusionado y muy emocionado de trabajar, digamos. Y se está trabajando, estamos en eso, digamos. Va a salir este año, el título es Caras, ensayos de Leo Oye, Lobos. qué interesante proyecto, me encantó y el libro proyecto me llama mucho la atención. Ya vamos a saludar a la gente que nos está viendo, Mariela Río Ruiz Tagle, que nos pone un montón de aplausos. Mariana Villota Vidaurre, nuestra mujer creadora 2026 del Bosque, te manda muchos saludos, muchas felicitaciones. Rosa Amelia González Baeza, la loba, pone qué lindo proyecto, que todo vaya bien. Muchas gracias, bravísimo. Así que un saludo a nuestras amigas que nos están viendo. Esta entrevista es en vivo y ya se ha compartido 45 veces y tenemos como 5 comentarios en Facebook y como 10 en Instagram. Desde Instagram dice, desde tu experiencia como artista y poeta, ¿en qué manera el arte puede contribuir a la educación y a la construcción de una sociedad más consciente? Rolando Lago. De todas maneras, de todas las maneras posibles, el arte y la poesía siempre van a aportar al desarrollo de las personas, de los jóvenes, de los adultos. Es decir, el arte y la literatura siempre va a hacer bien a las personas de todas las edades. Yo creo que ahí no hay ninguna discriminación, desde los niños más pequeños hasta los adultos mayores de la cuarta edad, que se llama hoy día, ¿no? Y de todos los, yo creo que es absolutamente transversal. El arte hace muy bien. Está probado que una visita al museo en el niño produce un efecto sanador, estimulante, inspirador, maravilloso. Entonces, no es lo que lo diga yo, es decir, eso ya está súper probado. Y las lecturas poéticas, por cierto, si uno lee buena poesía, linda poesía, maravillosa poesía, como la que se ha producido en Chile, creo que evidentemente que va a ser un aporte siempre. Ya. Marlene pregunta, en tu opinión, ¿qué papel deberían asumir las instituciones culturales en la formación de las nuevas generaciones de artistas y lectores? Yo creo que todo el mundo, yo creo que todos pueden aportar mucho, las instituciones culturales, yo creo que hacen una labor fundamental. Las sociedades como que reconstruyen el tejido social, finalmente, y la historia, porque cuando uno sabe de historia, yo te digo, personalmente no me gustaba mucho la historia que yo sabía de Chile, esta cosa
de la independencia, los patriotas, no sé qué, los higinianos, esa historia como que no me gustaba mucho, no le encontraba mucho sentido. Pero ahora con el tiempo y profundizando y conociendo evidentemente el trabajo de algunos grandes historiadores chilenos, fíjate que hay una cosa muy interesante de rescatar siempre de la historia. Entonces hay que estudiar, hay que meterse. Y la historia tampoco está tan atrás como uno cree. De repente está más cerca de lo que uno piensa, digamos. Una persona me decía, oiga, quiero estudiar los poemas del siglo XX y quiero que me dé permiso de publicar sus poemas. Yo decía, pero por supuesto, yo te los presto, te doy toda la autorización para publicarlos. Pero ya se están estudiando como un fenómeno que influye en un tiempo, ¿me entiendes? Entonces yo encuentro que siempre hay un aporte. Los artistas y los escritores son los que yo creo que empujan el carro de la humanidad, son los que van adelante haciendo las cosas que después los otros van a tomar naturalmente, digamos. Que está en contacto con la naturaleza y los animales. Chuta, hay algo que parece hoy día tan así, pero obvio. Hace 100 años atrás no lo era. Entonces, eso creo que me parece fascinante de la cultura, el arte y cómo esto los artistas también ayudamos en ese sentido, y los escritores, por cierto, con sus poemas y todo. Por eso para mí la poesía es muy seria, y el arte también. Y tiene que hacerse con seriedad, con respeto, con trabajo, con disciplina, con honestidad, con lecturas, con estudios. Si esto no es así nomás, no es que yo me siente frente a un lienzo y tire los colores y ya me salió la pintura, no es eso. Hay toda una cuestión que genera eso y que además incluso es terapéutico porque me hace bien, me siento relajado, me siento tranquilo y siento que estoy haciendo algo bueno, no solo para mí, sino que para otros, porque a mí me gustan los colores fuertes que me estimulen, que me hagan sentir contento, ¿me entendí? Eso yo creo que es la función del arte. Y si el arte produce eso en mí, lo puede producir en todas las personas, creo yo, ¿no? La Sí, yo también poesía, pienso sí, eso. hay gente que se conmueve y creo que el arte cumple una labor y los artistas cumplen una labor fundamental. Por eso yo creo que es importante que los artistas se preparen, trabajen, sean disciplinados, piensen bien en lo que dicen, cuando leen, qué van a decir, qué van a leer. Hay cosas, son cosas muy delicadas porque uno está jugando con con materias muy sagradas que son la palabra y en el caso de los pintores los colores y estas combinaciones de colores y la expresión también sobre eso. Además, en estos tiempos que ya se ha pintado y ya se ha hecho todo, ¿qué es lo que uno hace? Po? Modestamente lo que uno ha hecho siempre, no va a pintar, yo pinto las mismas cosas de que hacía cuando cabro chico, sigo en lo mismo, ¿me entendí? Es como volver sobre el mismo ejercicio y sobre qué escribo sobre cosas que me inspiran también. Es decir, un poema no sale de nada, el poema se inspira por la realidad, se inspira por lo que te pasa, por lo que conoces, por una emoción, por cualquier tipo de experiencia que uno tiene en el día a día. Es decir, yo creo que eso también es una gracia, digamos, que el artista tiene, de cuajar un instante de la cotidianidad y convertirlo en una pieza de arte como un poema. Un poema es una obra de arte en sí, cada poema es una obra de arte y así se debe entender, creo yo. Así se debiera entender. Acá 47 y con esto ya estamos cerrando las preguntas a los chicos de Instagram. Le agradezco mucho su ayuda y también a los nuevos que están apareciendo a través del chat. En tiempos donde todo parece efímero, ¿qué cree que seguirá diciendo el arte cuando nosotros ya no estemos? Oh, qué bonito. Que estuvimos aquí, nomás que lo que hicimos, que no pasamos desapercibidos, que nuestra vida no fue en vano, que dejamos una huella, aunque fuera una estela en el mar, como decía el poeta, aunque sea una huella en el barro, digamos. Yo creo que ese transitar es lo que yo creo que el arte finalmente deja, que estuviste aquí y hiciste algo, digamos, y lo dejaste algo no solo para los tuyos, sino para el que quiera acceder a eso. Pues si el arte además tiene esa gracia, es decir, yo no obligo a nadie, el poeta no anda obligando a nadie a leer sus poemas, ni que te escuchen uno invita, qué sé yo, puede Bueno, generar, no voy a discutir eso de que pero los poetas andan obligando a escuchar sus poemas. He tenido experiencias que pueden corroborar lo contrario. sí, Leo, claro, llega pero el por eso momento, uno ya toma distancia, ¿no? llega el momento en que falleces y hay que colocar tu epitafio. ¿Cuál sería tu epitafio? Ah, un poema mío, yo lo creo yo que va a ser, se dice,
Has de caminar un largo trecho a pie antes de conseguir tus alas. Qué hermoso. Muchas gracias, Leito, por estar aquí. Muchas gracias a los cabros de la universidad. Agradezco mucho su aporte, a los que nos están viendo, a los que compartieron y siguen compartiendo esta entrevista en vivo. Un abrazo, Leito, un saludo a la Evelyn. Dile que la Anita le manda muchos saludos y muchos besos y abrazos a la Evelyn. ¿Ya? Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.